este valor necesita Dios, hombres de valor. Héctor, podés habilitar el micrófono. Gente, buenas noches. Ahí dice Diego, de Campana. Les cuento un poquito, si quieren, como para introducirnos a la reunión, que acá en la zona norte, con la iglesia de Polvorines, del Talar, de San Fernando, de San Nicolás, nos juntamos con las 3 iglesias a veces de Campana, solemos visitarnos, pero lo importante era que podamos estar juntos, ¿no? Y que nos podamos reunir. Y a Héctor de Polvorines se le ocurrió la idea de ya que teníamos la posibilidad del Zoom, de aprovechar y hacer una reunión para ellos. Y bueno, en el medio nos sumamos nosotros, y ahí es que salió esto con la iglesia de Campana y la de zona norte, ¿no? Pero bueno, a modo de introducción solamente un versículo de Romanos 8.1, que es conocido, pero que siempre es bueno tener presente la palabra, ¿no? Que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es lo que hoy nos mueve a que estemos juntos y que nos podamos unir y que podamos también escuchar la palabra del Señor. Así que esta es una breve bienvenida para cada uno. Sabemos que lo importante es estar conectados, pero la conexión primera es con Dios. Así que les paso ahora a Héctor, que va a seguir un poquito. Así que bendiciones para todos, muchachos, bienvenidos, y acá estamos, para escuchar de la palabra de Dios. Bueno, a los que nos saluden, buenas tardes, que Dios los bendiga. Y sí, nosotros lo habíamos invitado a Ricky, queríamos tener una reunión con él para aprovechar este tiempo. Pero bueno, el Señor prepara las cosas, ¿no? Así, y creo que va a ser de bendición. Yo me quedo con el título, y ahora él lo va a desarrollar, por supuesto, ¿no? Preparándonos como hombres cristianos para los tiempos que vienen. Yo esta mañana, mirando la televisión, no tenemos muy claro qué tiempos vienen, ¿no es cierto? No está muy claro, no sabemos. El Señor es el único que tiene la seguridad. Pero lo que sí tenemos que tener la seguridad y la firmeza de prepararnos como hombres cristianos. De eso sí tiene que ser, ¿no es cierto? Así que yo le doy nuevamente las gracias a Ricky. Gracias, Ricky, por acompañarnos y por estar con nosotros esta tarde, y que Dios te utilice. Y yo voy a orar y después ya él va a continuar con la predicación. Así que lo invito a que me acompañen a todos en esta oración. Padre amado, Padre bueno, te damos la gloria a ti, Señor, por este tiempo que vamos a compartir, Señor, con los hermanos, y preparando nuestros oídos, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a través de Ricardo, Señor, que estés poniendo palabra en su boca, que sean guiadas por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por este tiempo, por cada uno de mis hermanos, Señor, por quizás los que se estén uniendo ahora en este tiempo, y que cada iglesia de la Unión Evangélica pueda ser bendecida, Señor, y que podamos fortalecernos unos a otros como nos pide tu palabra. En el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Ricky. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Perfecto, Bueno. Ricardo, se escucha perfecto. Buenísimo. Bienvenidos a todos y gracias por este tiempo. Como decía Héctor recién, terminamos acá medio, bueno, porque el Señor quiso, ¿no? Pero no era la idea hacer una reunión así, sino más bien algo más zonal, allá, en principio con la iglesia de Polvorines. Después se unieron los de Campana y después se hizo más grande, y bueno, ahora estamos un montón metidos aquí, así que doy gracias al Señor por eso también. Y espero también estar a la altura de los dos anteriores oradores, ¿no? Creo que el Señor tiene un mensaje, creo que el Señor tiene una palabra para nosotros,
y en especial para nosotros que somos de la Unión Evangélica Argentina. Quiero que en esta tarde el Señor nos hable. Quizás sea voy a prestarle mi boca, pero quiero que Él sea el que hable, ¿sí? Y prestemos también el oído para lo que Él quiera decir. Yo voy a compartir la pantalla porque tengo un PowerPoint armado y creo que aún en los celulares hay algunas funciones donde podemos compartir la pantalla y también mantener la vista del orador, así que ahí manéjenlo ustedes en sus compus, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla para que vayamos desarrollando el tema. Como habíamos dicho, este tema es preparándonos como hombres cristianos para los tiempos que vienen. Y la realidad es que los tiempos que vienen no van a ser tiempos fáciles. Ya se está hablando de cambios bastante importantes en por lo menos 3 áreas. Económicos, cambios sociales y cambios políticos. En los cambios económicos se espera una recesión bastante importante. El otro día escuchábamos a Daniel González y decía que para este año la inflación va a ser de un 60%. Así que eso ya es importante. Pero a nivel mundial se está hablando de ya un nuevo orden económico. ¿Le suena eso a algo? Un nuevo orden económico. Pero también vienen cambios sociales. Todas nuestras costumbres, nuestras rutinas han sido trastocadas por todo esto y hemos tenido que cambiar un montón de cosas y adaptarnos también a la tecnología. Hoy estamos todos metidos acá en la tecnología y si no fuera por eso no podríamos ni haber hecho esta reunión. Pero muchas cosas han cambiado socialmente. Ya no es lo mismo salir a la calle, no es lo mismo decir vamos a comernos un asadito juntos, vamos a hacer un retiro de hombres. Muchas cosas han cambiado y no sé por cuánto tiempo no van a volver a la normalidad, si es que hay una vuelta a alguna normalidad. Y también hay cambios políticos, ¿sí? Y en los cambios políticos, quienes estudian el tema, dicen que toda esta situación de pandemia está siendo muy propicia para que los gobiernos, en especial los más autoritarios, saquen su partido, su ventaja de todo esto. Por ejemplo, el Parlamento de Hungría acaba de aprobar una ley que permite al primer ministro húngaro Viktor Orbán gobernar mediante decretos sin supervisión parlamentaria y por tiempo indefinido. Es decir, que él tiene todos los poderes, ¿sí?, constitucionales y por tiempo indefinido. Eso ya estamos hablando de que es un país que perdió la democracia. Pero en muchos otros países de Asia, de Europa, y aún se está gestando acá en Latinoamérica, muchos gobiernos están cambiando con el eslogan de leyes de emergencia, están cambiando cosas y están tomándose atribuciones, avasallando, por decirlo de alguna manera, la democracia. Y esto va a dar lugar a un cambio político muy, muy grande. Y los mismos pueblos están cediendo esos derechos a causa del miedo, del temor que tienen y pensando de que los gobiernos los van a cuidar, los van a, cediéndole todo este poder, los gobiernos van a encontrar soluciones o por lo menos los van a tener cuidados. Pero esto es un arma de doble filo y está pasando en nuestro propio país también. Por lo tanto, como el mundo ha cambiado, es muy probable que cuando la pandemia termine, que no sabemos cuándo, se habla a fin de año, se habla del año que viene,
nos vamos a encontrar con un mundo y con una realidad totalmente distinta de la que conocíamos. Y vamos a tener que empezar a afrontar toda una situación distinta. Vamos a tener que afrontar un mundo distinto, una sociedad distinta. De hecho, ayer hablaba con los hermanos de la iglesia en un estudio que hacemos, se nos ha abierto un campo distinto evangelístico que es a través de las redes. Y no sé si lo estamos pudiendo aprovechar. Por eso, hay muchas situaciones de las que se podría hablar. Ya el hermano Daniel González estuvo hablando de la parte económica, Gustavo Bedrosian la semana pasada estuvo hablando en temas de lo psicológico, la psiquis. No son los temas que yo manejo, así que yo como pastor lo que quiero es simplemente hablar la parte espiritual, cómo nos preparamos espiritualmente como hombres cristianos para este mundo que se viene ahora. Creo que hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta y son estas tres que voy a compartir. Primero, redefiniendo nuestra identidad. Segundo, reenfocándonos. Y tercero, restaurando el altar. Así que vamos a esto, ¿sí? Primero vamos a ir a redefinir nuestra identidad. ¿Qué significa redefinir nuestra identidad? No vamos a inventar la pólvora con esto. El tema es que creo que lo que el Señor ha dicho de nosotros y la identidad que nos ha dado al día de hoy está un poco distorsionada. Tenemos que redefinir nuestra identidad y nos tenemos que empezar a dar cuenta, y más en este tiempo, de que somos algo más que evangélicos. Somos algo más que simplemente evangélicos. Evangélicos es ser parte de una denominación, pero Dios no nos define así, ni nos da identidad en ese sentido, sino que para Dios somos mucho más que miembros, que partes de una denominación. Nosotros a veces podemos llegar a sacar chapa, yo soy de la Unión, otro día yo soy bautista, otro día yo soy pentecostal, pero el Señor no nos mira así. El Señor mira una identidad distinta en nosotros. El Señor mira que somos mucho más que evangélicos o que somos mucho más que miembros de una denominación. Para mí, creo que es vital en el día de hoy que podamos definir lo que somos. Que no somos simplemente parte de una cultura evangélica, ¿sí? No somos parte de una cultura evangélica, somos mucho más que eso. Una cultura evangélica ha definido qué decimos, qué pensamos, cómo vestimos, ha definido tantas cosas que son como conductas enseñadas, pero que no es lo que realmente somos, que no es realmente la esencia de lo que somos. Aprendimos a comportarnos de determinada manera, aprendimos a hablar de determinada manera, pero nuestra esencia todavía no sale como tiene que ser. Y por eso hay dos, por decirlo de alguna manera, dos títulos en la palabra para los hijos de Dios, para los cristianos, que me parece que hablan mucho de la esencia de lo que realmente somos. El primero lo vamos a encontrar en este versículo que dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. En la parábola, ¿no?, del trigo y la cizaña. Y me gusta mucho porque el Señor le está explicando a los discípulos la parábola que Él había dicho y que los discípulos no habían entendido bien. Pero me gusta cuando Él dice: la buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino. Acá no está diciendo que la buena semilla son los evangélicos. Está diciendo son los hijos del reino. ¿Y qué es ser un hijo del reino?
Esta palabra alude directamente a nuestra identidad, a nuestra esencia, porque nosotros, más allá del, vuelvo a reiterar, más allá de ser evangélicos, somos mucho más que eso. Hay una identidad espiritual en nosotros, y esa identidad espiritual tiene que ver con que somos hijos del reino. Hay un reino que es el reino de Dios, está también la parte del reino de las tinieblas, y está el reino de los hombres. Y nosotros muchas veces creo que nos hemos sentido más parte del reino de los hombres que del reino de Dios. Nosotros somos hijos del reino, hijos del reino, y tenemos que vivir y afrontar el día a día, y es más, prepararnos para afrontar los tiempos que vienen como hijos del reino, no evangélicos, no miembros de una denominación, no religiosos. Somos hijos del reino. Ser hijos del reino implica que vivimos de manera distinta en cuanto a la cultura del reino de Dios, que vivimos bajo el gobierno y el liderazgo de Dios, que somos parte del reino de Dios y no del reino de los hombres. Por lo tanto, creo que tenemos que redefinirnos otra vez, a ver a qué reino estoy perteneciendo, a qué reino me estoy sujetando y a qué reino estoy obedeciendo. Somos nosotros hijos del reino de Dios. Otro título es en este versículo que mucho lo conocemos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sí, hijos de Dios. Y yo sé que este es uno de los títulos que más conocemos y con el cual más nos identificamos, defendemos este título diciendo, no, yo soy hijo de Dios, ¿no? Y hacemos esta diferenciación al decir este título como que somos distintos de cualquier otro tipo de religioso, ¿no? Ahora, cuando hablamos de hijos de Dios, esa segunda parte, o sea, el segundo versículo, el 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Somos engendrados. ¿Qué es ser engendrado? Cuando todos sabemos, no es necesario que explique la biología de todo esto, todos sabemos lo que es ser engendrado. Pero acá dice que es Dios el que nos engendra. Dios nos engendró. Y siempre que hay, cuando se engendra un ser, ese ser va a tener las características de aquel que lo engendró. Por lo tanto, si yo fui engendrado, mi papá, don Oliva, con doña Marta, engendraron un hijo que se llamó Ricardo. Y yo inevitablemente, por naturaleza, no porque me tenga que esforzar, manifiesto en mi ser lo que ellos hicieron de mí, porque cada uno puso para formarme, y yo manifiesto características tanto propias de mi papá como propias de mi mamá, ¿no? Físicas y hasta también en el alma, en las emociones, en las formas en que hablo, en la forma en que pienso a veces o reacciono. Lo tengo porque fui engendrado por ellos y recibí de ellos algo que me hace ser lo que soy. Ahora, cuando la palabra dice que fuimos engendrados de Dios, significa que hay una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina, la cual debería hacer que se manifieste lo que es de Dios en mí. Si yo soy un hijo de Dios, tengo que manifestar lo que es Dios. Tengo que manifestar
las características de Dios en mí. Y no tendría que ser un problema manifestarlas. O sea, yo, por ejemplo, no tengo que hacer fuerza para parecerme a mi papá. No tengo que esforzarme para parecerme a mi mamá. Yo no tengo que hacerlo porque es naturaleza ya en mí. Es parte de mi identidad y de mi esencia ser así, porque soy fruto de ellos. Ahora, ¿por qué? Una pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tantos cristianos que se tienen que esforzar tanto para parecerse a Dios? Es porque hay una naturaleza que no se ha desarrollado. Es una naturaleza que necesitamos que se desarrolle en aquellos que no se ha desarrollado, y quizás también nos tenemos que hacer la pregunta si realmente fui engendrado y no soy un simple religioso. Con esto no quiero apuntar a nadie, ¿no? Entiéndase, no quiero ofender a nadie, pero a veces veo en cristianos y en hombres en especial, ya que estamos hablando en hombres, tan poco de Dios, tan pocas características de Dios, tanto esfuerzo por ser cristianos, por ser espirituales, si se puede decir, que me hace pensar si esa persona realmente nació en el Señor. Porque si hemos nacido de nuevo, si hemos sido engendrados de Dios, no tenemos por qué esforzarnos tanto. Hay una lucha espiritual, por supuesto, el crecimiento, la tentación, pero lo que es naturaleza. El perro no tiene que aprender a ladrar. El perro ladra porque es perro. El gato no tiene que aprender a maullar. El gato maulla porque es gato. Ahora, si yo le pido a un gato que ladre, vamos a estar en un problema porque no es su naturaleza. Y de esto se trata la naturaleza divina en nosotros, que es una naturaleza que nos hace vivir algo que no necesitamos esforzarnos para que se manifieste. Simplemente se tiene que ir desarrollando, tiene que ser una naturaleza que va creciendo, como un niño que se va desarrollando hasta su edad madura, su edad adulta. Pero necesitamos comenzar a tener esta redefinición de nuestra identidad que tiene que ver con lo que somos, nuestra naturaleza. Toqué 2 puntos: hijos de Dios, hijos del reino. Y me gustaría que todos los hombres de la Unión Evangélica Argentina podamos tener una identidad bien definida en este sentido. Hijos del reino, somos portadores del reino. Buscamos el reino, vivimos conforme a la justicia del reino, obedecemos a un rey, estamos en conexión con ese rey. Hijos de Dios, tenemos una naturaleza, no simplemente hemos sido adoptados, porque esa es una de las de lo que nos dice la palabra. Hemos sido adoptados, pero también hemos sido engendrados. Y si somos engendrados, tenemos naturaleza de Dios en nosotros, que hay que desarrollarla, que hay que hacer que crezca, que madure, pero somos hijos de Dios. En algún momento, si necesito parar y alguno quiere hacer una pregunta, bueno, lo hacemos al final, todo el tema de las preguntas, ¿sí? Segundo punto, reenfocándonos. Dice la palabra en este versículo del Señor Jesús reprendiendo a Pedro, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué está queriendo decir el Señor a Pedro? Que estaba totalmente desenfocado. El Señor acababa de decirle que le era necesario ir a Jerusalén porque allí iba a morir, lo iban a matar. Y Pedro no se le ocurre mejor idea que ir y decirle, en la Reina Valera dice, a reconvenirlo, a decirle: Señor, no, ¿cómo vamos a hacer esto? No te dejes hacer eso, vamos para otro lado, como queriendo detener eso
y de esa manera el Señor lo expone y le llega a decir Satanás, que Satanás significa el que se opone. Pero, ¿por qué lo trata así el Señor? Porque Pedro no está analizando las cosas con un enfoque espiritual y un enfoque de la voluntad de Dios. Está analizando las cosas, como le dice el Señor, con una mentalidad de hombre, mirando como se miran las cosas aquí. De hecho, también así lo dice en otra versión, ahora lo voy a ver. Pero Pedro no está enfocado en la voluntad de Dios. Por eso el Señor lo reta. Dice en Colosenses 3, del 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde hay que poner la mira? En las cosas de arriba. El tiempo que se viene, el tiempo que post pandemia y todo los cambios que se van a venir a futuro, van a necesitar de hombres que tengan la mirada puesta en el cielo, ¿sí? En las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Porque es fácil mirar este mundo, ver lo que está pasando y desanimarnos, desenfocarnos, y no es la voluntad del Señor. Cuando Pablo escribe esto, Pablo lo escribe bajo un gobierno que era el de los romanos, cultura griega, y no era fácil ser cristiano en ese momento. No era fácil porque había persecución, porque había idolatría por todos lados, porque había un sistema establecido que no era muy propicio para los cristianos. Y Pablo dice, pongan la mira en las cosas de arriba, pongan la mira en el cielo, no en la tierra. Poner la mira en la tierra nos va a desenfocar de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Yo estoy seguro que el Señor hoy ya está queriendo hacer algo con la iglesia. Hoy está queriendo hacer algo con los hombres de la unión. Hoy está queriendo hacer algo con cada uno de nosotros para afectar a este mundo, para tocar a este mundo, para hablar más de Él, para ser luz en medio de las tinieblas. Hoy. Pero si mi mira no está puesta en el cielo, me voy a desenfocar y voy a terminar haciendo cosas que no están en la voluntad de Dios y no entendiendo la voluntad de Dios. Por eso necesito volver a poner la mira donde tiene que estar, en las cosas de arriba, y no mirar con una mira de hombre. El mismo versículo que leímos de Mateo recién, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Para empezar a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, necesitamos poner la mira en las cosas de arriba. Necesitamos empezar a despojarnos de un punto de vista humano, humanista. Y la verdad que hoy en día tengo como cierta preocupación por la iglesia, porque al día de hoy creo que nos podemos llegar a desenfocar, y lo estoy viendo en este sentido. Estamos reclamando derechos, estamos reclamando un montón de situaciones propias de este tiempo de pandemia, y hasta algunos están hablando de persecución,
otros están hablando de que se nos está avasallando en los derechos, pero no es la iglesia solamente. Todos los grupos sociales de la Argentina y del mundo están siendo avasallados de alguna manera, pero es por una situación atípica de pandemia. Escuchaba estos días que los camioneros se quejaban porque se estaban avasallando sus derechos. Los comerciantes también, la educación y un montón de... Todos hablan de que se está avasallando derechos. Y la iglesia también dice, no, porque no nos dejan hacer esto, lo otro. Yo entiendo que es un tiempo especial y no nos tenemos que desenfocar. Como le decía recién, la iglesia nace bajo el gobierno de los romanos y una cultura griega. Y durante todo ese periodo sufrió persecuciones terribles, terribles. Y la iglesia no salió a hacer marcha a las calles a decir que se estaban avasallando sus derechos. Y sin embargo, siguieron siendo iglesia y eran sumamente eficaces en lo que hacían. A costo a veces hasta de morir, a costo de la vida. Pero eran eficaces, se jugaban por Cristo, predicaban. La iglesia avanzaba y no andaban reclamando derechos porque no tenían derechos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que reenfocarnos en la voluntad de Dios para la iglesia en estos días, para nosotros como hombres en estos días, para cada uno en particular en estos días. El enfoque de la iglesia, el enfoque de los hijos, tiene que estar un poco definido por este versículo que comparto ahora. Dice Efesios 2:6, y también junto con él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Este es un versículo que no es para el futuro, porque no dice y nos sentará al lado de Cristo. Acá dice nos sentó, ya estamos por la obra redentora de la cruz, ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ahora, ¿qué significa eso? Que nosotros como hijos de Dios tenemos que mirar desde el cielo la tierra y no desde la tierra al cielo. ¿Se entiende? Tenemos que mirar desde ese lugar de estar sentados con Cristo en lugares celestiales, desde ahí tenemos que mirar la tierra. Y no, como muchas veces nos pasa, estar mirando desde la tierra el cielo. ¿Se entiende? Estar enfocados es entender, es asumir identidad, es asumir la voluntad de Dios para este tiempo, es tener la misma mirada espiritual que Dios tiene para este tiempo, la mirada que Dios tiene para nosotros, la mirada que Dios tiene para cada uno de nosotros. No una mirada humanista. El humanismo se ha colado en la iglesia y está haciendo mucho daño. Dios tiene una mirada espiritual, una mirada de propósito, una mirada con una voluntad única y perfecta. Y tenemos que poder sujetarnos a esa voluntad y a esa mirada de parte de Dios, que es una mirada que va a estar directamente relacionada a nuestra esencia y que nos va a ayudar a escucharlo y a darnos cuenta, a discernirla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a estar dando entendimiento, nos va a estar guiando, nos va a estar enseñando lo que Dios quiere para este tiempo y qué es lo que el Padre está dictando desde su trono para nosotros. La palabra dice allí en Romanos 8:14, bueno, esto es lo que dije recién, Romanos 8:14 dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, que a los hijos de Dios los guía el Espíritu de Dios. Y tenemos que entender
discernir cuál es la voz de Dios hablando para este tiempo. Vamos al último punto, que es restaurando el altar. Y en este restaurar el altar, esto tiene que ver con la adoración personal. Esto tiene que ver con mi vida espiritual. Como sabemos, el altar en la palabra es un símbolo de la comunión. Es un lugar desde el cual en el Antiguo Testamento se realizaban ofrendas, holocaustos, ofrendas por el perdón, libación, pero además siempre fue el altar un lugar donde comenzaban nuevos tiempos, nuevos períodos, y cosas poderosas salían de un altar, surgían de allí. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que restauremos el altar personal, el altar familiar, el altar como congregaciones también. Nuestra adoración al Señor, lo que ofrecemos en ese altar, lo que ofrecemos para Él. Nosotros hoy, obviamente, no hay altares literales, ¿no? No tenemos esa costumbre porque sabemos que el Señor Jesús en la cruz del Calvario terminó con esa práctica. Él fue el máximo sacrificio, Él fue la ofrenda total, la ofrenda que consumó todo allí, que terminó todo el plan de Dios para darnos a nosotros salvación, redención, pero también para todo lo que es el plan de Dios para la humanidad de acá a la eternidad. Pero el Señor nos dice también que si bien Él pasó por el altar, nosotros también tenemos que pasar por altares, por un altar personal. En Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos un altar personal, un altar al cual tenemos que día a día subir, un altar en el cual tenemos que día a día morir. Somos un sacrificio que subimos a ese altar todo el tiempo. Y también es un altar en el cual el fuego nos tiene que consumir, el fuego de Dios. Es un altar que el fuego va a hacer que suba la ofrenda consumida. Ese fuego hará que el olor grato suba a la presencia de Dios. Es un altar en el cual nosotros tenemos que rendirnos, en el cual nosotros tenemos que morir, en el cual nosotros tenemos que comenzar a dar grato olor para el Señor. Cada uno de nosotros vivimos cada día con la opción, con la decisión de subir o no a ese altar. Pero también ese altar puede llegar a estar en ruinas. Ese altar puede, como pasó con Elías en Primera Reyes 18:30, puede llegar a estar en ruinas. Dice: entonces Elías llamó a todo el pueblo y le pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. ¿Por qué estaba en ruinas? Porque lamentablemente estaba gobernando un rey que se había alejado del Señor, que se había casado con una mujer llamada Jezabel, la cual había introducido a Israel
en la idolatría, una idolatría terrible, pagana y hasta de hechicería. Una mujer que levantó cultos con sacerdotes y poco a poco esto comenzó a generar una degradación espiritual en Israel, al punto que las cosas de Dios comenzaron a ser dejadas de lado. Y cuando Elías se presenta allí en el monte Nebo y está todo el pueblo porque lo había convocado mediante el rey, Elías le pregunta al pueblo y le dice, defínanse. Si el Señor es Dios, que sea Dios. Y si Baal es Dios, que sea Baal el Dios. Pero defínanse. Y el pueblo, dice la palabra, en muchas traducciones me llama tanto la atención, que dice que el pueblo hizo silencio. Y ese fue un silencio porque no sabían identificar cuál era Dios. Si el Señor, ¿no? O Baal. No sabían. Y no podían jugarse por uno o por el otro. Porque no tenían conocimiento de ese Dios. Esa era la situación espiritual en la que estaba el pueblo de Israel en ese momento. Por lo tanto, este altar que acá Elías está restaurando es la figura más perfecta de cómo estaba Israel. Por eso que cuando Elías comienza a restaurar el altar, dice que usó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, porque el altar estaba arruinado como estaba arruinado el pueblo de Israel a causa de la idolatría, a causa de todo lo mal que había sido introducido en el pueblo. Nosotros también necesitamos rever cómo está nuestro altar. ¿Está bien levantado? ¿Hay ofrenda en ese altar todo el tiempo? ¿O está en ruinas? Porque a veces, por causa de la negligencia, alguien está rayándome la pantalla. Arriba de la pantalla, no se metan por ahí cuando estamos así porque hay algunas funciones que sirven para hacer estas cosas, rayar, ¿sí? Y sé que no lo hacen a propósito, pero bueno, distraen al resto, ¿sí? Volviendo, nosotros podemos tener un altar en ruinas, un altar que lo hemos descuidado, un altar que quizás por negligencia, por descuido, no por rebeldía, pero sí porque nos empezamos a involucrar con otras cosas, con otras actividades, a darle más lugar a otras cosas, ese altar está bastante venido abajo. Ya no leemos tanto la palabra, ya no oramos tanto, no ayunamos. Quizás en este tiempo en que la iglesia hace esfuerzos por mantenernos en contacto, mantenernos unidos, mantener el espíritu, en este tiempo capaz que ni siquiera nos estamos congregando virtualmente, no estamos participando, y eso muestra que nuestro altar está viniéndose abajo, y el altar no puede ser derribado, ni se tiene que venir abajo. El altar en este tiempo tiene que, más que nunca, levantarse, porque Dios quiere seguir hablándonos. Dios quiere seguir preparándonos, trabajando en nosotros. Ese altar nos va a dar lugar a que nosotros podamos estar preparados para cuando venga, se levante la cuarentena o para afrontar el tiempo que viene, como estamos tratando en esta charla. El Señor quiere que restauremos el altar. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de que el altar lo podamos reedificar. Hay muchas piedras que necesitan ser reedificadas en este altar para cada uno de nosotros.
Y por último, ya para ir terminando, hay el altar en la palabra, allá desde el primer altar del tabernáculo, en Levítico, podemos ver eso. El primer altar, como también en el templo y en otras oportunidades, perdón, lo vemos, el fuego siempre lo encendió Dios. Bueno, dale. Hay alguien. Alguien tiene el micrófono abierto, se escucha. Bueno, si no distrae, sigo. El altar siempre lo encendió Dios. Siempre. El fuego del altar siempre fue encendido por Dios. Eso lo pueden ver ahí en el libro de Levíticos, cuando se hace todo, se monta el tabernáculo. Cuando se hace la primera ofrenda, dice que fuego salió de delante del Señor y encendió el altar. Lo mismo sucedió en el tabernáculo y lo mismo sucede varias veces en altares personales. El altar siempre lo enciende Dios, siempre. Ahora, lo que se le decía a los sacerdotes, dice el fuego del altar, deberá mantenerse siempre encendido, nunca deberá apagarse. Los sacerdotes lo que tenían que hacer era todos los días acopiar leña y mantener encendido ese fuego, porque no era un fuego que se encendió naturalmente, era un fuego que había sido encendido de parte de Dios. Y con ese fuego ellos ministraban no solamente el altar, sino todo lo que llevaba fuego en el tabernáculo. Por lo tanto, había que mantener el fuego del altar encendido. Nosotros necesitamos que el fuego lo encienda Dios, hermanos, porque a veces le ponemos mucha pasión, le ponemos mucha emocionalidad, le ponemos mucho de nosotros pensando que es fuego de Dios y no es fuego de Dios. Es emoción nuestra, es ganas que tenemos nosotros, pero si Dios no enciende el fuego, nada de lo que hagamos va a servir. Es Dios, es su fuego en el altar. Por eso tenemos que mantenerlo encendido, por eso tenemos que orar, por eso tenemos que leer la palabra, por eso tenemos que ayunar, por eso tenemos que buscarle, porque el fuego no se tiene que apagar. Los tiempos que vienen necesitan hombres con un altar encendido. En el altar, nosotros podemos levantar el altar con las mejores piedras, buscar la mejor leña y ofrecer el mejor sacrificio. Pero si no hay fuego, no va a ser distinto del altar de los profetas de Baal, de los sacerdotes de Baal. Si el fuego de Dios no enciende el altar, no vamos a ser distintos a otros cultos. Para Israel, en este momento en el que Elías desafía a los profetas de Baal, para Israel, Dios era una opción más dentro de todas las opciones de adoración religiosas. Por eso que cuando Elías desafía a los profetas y fuego baja del cielo, ellos se dan cuenta que no era una opción más. Ahora nosotros, nuestras iglesias, nuestras vidas, ¿cómo nos miran? ¿Somos una opción más? No, pero la gente tiene que ver que no somos una opción más a causa de que el altar está encendido, y no encendido con fuego humano, sino con el fuego de Dios. Eso es lo que necesitamos en este tiempo, que sea restaurado para los tiempos que vienen, porque la gente va a buscar. Hoy en día la gente está buscando de Dios. El otro día me comentaba mi suegra que fue a la librería cristiana acá en Neuquén, y dice que la vendedora le dijo que nunca había entrado tanta gente a comprar Biblias y gente que no va a la iglesia. Por lo tanto, la gente va a buscar cuando se levante la pandemia, cuando se levante la cuarentena, perdón,
va a haber gente que va a ir a las iglesias. Y nosotros tenemos que presentar una iglesia que no sea una opción más. Nosotros tenemos que presentarnos a este mundo no como una opción religiosa más, o como una opción espiritual más. Tenemos que mostrar el fuego de Dios, no fuego humano. Porque si lo humano ocupa lo que realmente tiene que hacer Dios, no va a haber fruto espiritual. Nosotros podemos presentar una iglesia con muy buena música, con un predicador carismático, con bastante actividad, y aún así ser una iglesia que no tiene fuego de Dios. Y puede llegar hasta confundirse, pero una iglesia que tiene fuego de Dios es una iglesia donde vidas son transformadas, cambiadas, donde lo que sale de la boca de cualquiera que predique va a ser palabra de Dios, donde la adoración no es simplemente música que hable de Jesús, sino que verdadera adoración. Las iglesias que se necesitan levantar en este tiempo son iglesias con fuego de Dios, no fuego de los hombres. Por lo tanto, necesitamos que el altar sea restaurado, pero que sobre todas las cosas haya fuego de Dios. No puede haber fuego de Dios si primero el altar no se restaura, pero va a haber fuego de Dios cuando haya un altar restaurado. Queridos hermanos, esta es un poco una exhortación a cada una de nuestras iglesias en la Unión Evangélica Argentina. Podemos tener un excelente templo, podemos tener las sillas más cómodas, podemos tener la multimedia de última generación, podemos tener los mejores grupos de alabanza y de adoración, podemos tener lo mejor de lo mejor, pero si no tenemos el fuego de Dios, el altar no sirve para nada y no va a ser distinto de un altar pagano. Eso es algo que tenemos que restaurar. Bien, queridos hermanos, el Señor pueda levantarnos en este tiempo como congregaciones, pueda levantarnos en este tiempo como hombres de la unión para levantar también a las iglesias de la unión. Pueda el Señor trabajar en nuestras vidas, pero nosotros permitiéndole a Él que Él pueda encendernos, porque necesitamos una iglesia, una Unión Evangélica Argentina que realmente impacte. Y la única forma en que vamos a impactar es con el fuego de Dios, encendiendo el altar llamado Unión Evangélica Argentina. Vamos a tener una oración y después voy a darle lugar a los coordinadores, ¿sí? Oramos. Señor amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias, papá, porque podemos estar en esta hora meditando en tu palabra. Somos hombres y sabemos que como hombres nos has dado y nos has delegado una autoridad sobre nuestras familias, matrimonios y aún sobre la iglesia. Y necesitamos levantarnos como hombres que tienen una identidad bien definida en ti, hijos del reino, hijos de Dios. Como hombres enfocados en tu voluntad, con una mirada desde el cielo hacia la tierra y no desde la tierra hacia el cielo. Como hombres que restauran el altar de adoración, de sacrificio, de holocausto, de olor grato delante de ti. Un altar restaurado que va a recibir fuego de lo alto para hacer la diferencia con cualquier otro tipo de culto. Señor, te damos a ti la gloria, la honra en todo lo que vas a hacer para nuestra querida Unión Evangélica Argentina.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hombres de valor necesitan